nada ha cambiado. El cuerpo es doloroso, necesita comer, respirar y dormir. Tiene piel fina y debajo sangre. Tiene buenas reservas de dientes y de uñas, huesos quebradizos, articulaciones dúctiles. Para las torturas, todo se tiene en cuenta. Wisława Szymborska. Censura, paranoia, tortura y la persecución general de herejes o cualquiera que estaba abiertamente en desacuerdo con los principios de la Iglesia Católica. Sin duda, una etapa que dejó una gran marca en la historia. Así es, hablamos de la Santa Inquisición, que tuvo inicio en el año de 1478 y terminó hasta 1834. Sin embargo, su origen no fue en España como muchos piensan, sino que surgió en el siglo XII por el Papa Lucio III, quien promulgó la normativa Ad Abolendam como instrumento para combatir la herejía cátara en el sur de Francia, lo que incitó a los obispos a investigar y a perseguir a todos los sospechosos de este crimen. A lo largo de la Edad Media hubo distintos tribunales de la Inquisición pontificia en Europa, siendo los más activos los del norte de Italia y el sur de Francia. Entre la Edad Media y el siglo XIX, en nombre de la verdad, la Santa Inquisición castigó a los herejes, con crueles métodos de tortura, a todos los viciosos y desviados, y ofensores de la religión oficial, a los apóstatas, excomulgados, judíos, protestantes, brujas, blasfemos, homosexuales, borrachos, adúlteros, estafadores, embusteros, indígenas, espiritistas y esclavos. Yo soy Adriana Cervantes y les doy la bienvenida una vez más a su programa Conoce mi historia. El día de hoy me encuentro con mi queridísima amiga y compañera Valeria. Hola Adri, la verdad es que el programa de hoy va a ser muy interesante, porque como ya mencionaste al inicio, el tema principal es la Santa Inquisición, que para muchos fue una época de muchísimo dolor e injusticia, pero para poder adentrarnos aún más y sentir un poco en carne propia lo que se vivió en ese entonces, les quiero contar que encontramos un museo aquí en la Ciudad de México que justamente está dedicado a gran parte de la Inquisición, mostrando principalmente todos aquellos instrumentos de tortura que hoy nos parecen atroces. Pocas personas han llegado al museo, y es que es importante mencionar que está un poco escondido. Probablemente muchos han caminado por la zona y no se han percatado de este lugar, pues a pesar de estar al lado del Museo Interactivo de Economía, este no capta a primera instancia la atención de la gente que pasa por la calle. El Museo de la Tortura, mismo que fue fundado el 6 de abril de 2012, se encuentra en la calle de Tacuba 15 del Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, en Cuauhtémoc. El lugar te recibe con su muestra permanente que retrata las torturas y persecuciones infligidas principalmente durante la época medieval y el fanatismo de la Santa Inquisición. Este recinto cuenta con una exposición permanente de los instrumentos que se utilizaron desde la Edad Media hasta el siglo XVIII en Europa por la Santa Inquisición. Pese a que no es un lugar a donde ir en familia, menos con los niños, sigue siendo muy atractivo de conocer. Además, están en exhibición 70 piezas auténticas de tortura y humillación, las cuales contaban con distintas funciones. Algunos instrumentos eran exclusivos para mujeres, otros pretendían torturar sin llegar a la muerte, y otros eran elaborados para dar fin a la vida de las víctimas de inmediato. El Museo de la Tortura y Pena Capital es un espacio que funge como recordatorio de una de las épocas más terribles de la humanidad. Por ello, su función es educativa, con el objetivo también de crear conciencia. Recordemos que a pesar de que la Edad Media significó un gran momento para la cultura de la humanidad, por el progreso científico que se logró, marcó también un hito para la historia, puesto que fue una época terrible en cuanto a tortura se refiere. En 1184 se fundó la Inquisición medieval, una institución dedicada a erradicar la herejía en el seno de la Iglesia Católica, castigando principalmente a homosexuales, brujas, protestantes e incluso hombres con el hábito de abusar del alcohol. Todos ellos eran juzgados y sentenciados según los criterios eclesiásticos,
siendo torturados física y mentalmente, algunos hasta terminar con la muerte. Pero alrededor del 70% de las sentencias eran en contra de las mujeres. Tan solo en Alemania podemos encontrar uno de los casos más sobresalientes y conocidos en cuanto a una mujer acusada de brujería, y que tuvo impacto en pleno siglo XXI. Todo sucedió en Lemgo, exactamente en el noroeste de Alemania, pues a pesar de ser una pequeña ciudad universitaria, su historia es bastante problemática, pues ahí se encuentra un edificio que se distingue de los demás, e incluso se le conoce como la Casa del Alcalde de las Brujas, ya que hace referencia a un cazador de brujas que vivió allí en el siglo XVII y supervisó los últimos juicios de las brujas, tan solo en un periodo de aproximadamente 50 años, que comenzó en 1628. Más de 200 mujeres y solo 5 hombres fueron quemados en la hoguera que se encontraba en Lemgo. Uno de los nombres que surge de ahí es el de Margaret Krevetziek. Esta mujer fue arrestada y acusada de conjurar e intentar enseñar sus trucos a una joven en el verano de 1653. Confesó bajo tortura haber practicado brujería y fue quemada el domingo 10 de agosto de ese mismo año. Como concesión, las autoridades le permitieron que la decapitaran primero. Y eso fue todo lo que se conoció sobre la historia de Krevetziek durante mucho tiempo. Pero aunque parezca imposible, esta historia ha cambiado recientemente gracias a uno de sus descendientes. Brent Kramer, agente de policía retirado y aficionado a la genealogía, descubrió mientras investigaba su árbol genealógico que su esposa, Ulla, estaba relacionada con Krevetziek. Cuando descubrimos que teníamos una supuesta bruja entre nuestros antepasados, me quedé inmediatamente sorprendido. Cosas como estas son un punto culminante en la investigación de mi familia, dijo Kramer. Krevetziek había sido acusada por su hijastro de 6 años después de que ella lo castigara con una paliza. Los Kramer, que viven en Bremerhaven, a 3 horas en coche al norte de Lemgo, creían que se iba a hacer justicia a su pariente lejana, independientemente de cuánto tiempo hubiera pasado. Así fue como varios siglos después, en 2012, presentaron una solicitud formal al ayuntamiento para pedir la exoneración de Krevetziek. 5 años después, limpiaron su nombre y el de todas las víctimas de los juicios por brujería en la ciudad. Pensamos que era importante limpiar su nombre porque la injusticia, especialmente si ha sido cometida por el Estado o la Iglesia, debe corregirse, incluso después de mucho tiempo, dice Kramer. Otro caso que es considerado de los más atroces fue el de Christine Teipel, una niña de 9 años ejecutada en mayo de 1630 en la aldea norteña de Oberkirchen. Christine había comenzado a decirle a la gente que era una bruja y había participado en un aquelarre, un baile nocturno con el diablo, junto con otras 15 personas, 8 hombres, 6 mujeres y otra niña, Great Hallman. Hay especulaciones sobre por qué Christine comenzó a contar esa historia, y muchos historiadores sugieren que hay un vínculo con el abuso infantil u otro tipo de trauma. Después de que el rumor de Teipel llegó a las autoridades, estos la arrestaron y torturaron a ella y a las 15 personas que nombró. Hubo 7 juicios durante un periodo de 3 meses. Al final, 58 personas fueron quemadas en la hoguera, incluidas Christine, su madrastra, Great y sus padres. Estos son solo 2 de miles de casos que se vivieron en esta época tan difícil en los que se atentó en contra de la mujer. Pero es fundamental mencionar que aunque hoy en día nos encontramos con leyes no tan sádicas e ignorantes, la violencia hacia la mujer sigue presente. Hay raíces históricas en la violencia contra las mujeres y el rechazo social hacia aquellos que rompen el ideal de abnegación y sacrificio que se ha atribuido al género femenino, lo cual es claramente visible en el siglo XIX, con el estudio del trato contrastante hacia quienes tenían posibilidad de cumplir su papel, generalmente pertenecientes a las clases privilegiadas, y el que se daba a las trabajadoras, pero en especial en el estigma con que se marcaba a las prostitutas, a quienes se veía de manera ambivalente como un mal social pero necesario. Tristemente, la represión que había sobre la mujer duró muchos años, pues se creía que el papel del sexo femenino se centraba en la maternidad y el cuidado del hogar,
en actitudes como el recato y el silencio, así como en la transmisión de valores en un mundo regido por los hombres y con marcadas limitaciones educativas para las mujeres, quienes estuvieron excluidas también de la vida pública y económica. En el último tercio del siglo XIX, empezaron a tener presencia pública las pioneras de los derechos de las mujeres, como Jane Austen, quien expuso el lugar que la sociedad les reservaba, lanzando así su crítica velada. Pero no solo ella alzó la voz, hubo más mujeres que optaron por el cambio, tales como Mary Shelley, George Sand, las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, que empezaron a escribir escondidas y con nombres falsos, Cecilia Ball de Favre, Colette, entre otras. En 1791, tras la Revolución Francesa, Olympia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Defendía la igualdad con el hombre en todos los aspectos de la vida: el derecho al voto, el acceso al trabajo, a la educación, a la vida pública, a la propiedad. Fue profundamente revolucionaria, pero como muchas que alzaron la voz, terminó guillotinada. Para muchas, ellas han sido la inspiración para poder seguir buscando el cambio en cuanto al trato a la mujer, y sobre todo, para hacer justicia a la vida de tantas que se han perdido en el camino, dando así origen al feminismo, que es un movimiento político, social y filosófico radical que afirma a las mujeres como personas con derechos. Este movimiento se origina a la par con las luchas revolucionarias y libertarias, especialmente con los ideales emancipatorios de la Revolución Francesa del siglo XVIII y XIX. Las mujeres inician la lucha por el reconocimiento al voto y sus derechos laborales. En México, es en la década de 1960 que el movimiento feminista cobra su esplendor, especialmente entre las mujeres educadas de clase media. Las primeras feministas en México en su mayoría fueron educadoras, quienes pugnaron por el derecho al voto y a la educación. Por ello, es importante remontarnos a tiempos tan antiguos como lo fue la Inquisición, para poder entender y valorar el cambio que se tiene actualmente, y no solo hablando de las mujeres, sino a nivel social. La historia siempre será nuestro pasado, y sin él no existiría un antes y un después. La historia siempre será un punto de partida inicial en el cambio, pero aún así permanecerán impregnados todos esos recuerdos y todos esos sucesos que han marcado la vida de nuestros antepasados y que no deben ser olvidados. Regresemos nuevamente a la etapa de la Santa Inquisición y continuemos hablando sobre más hechos perturbadores que se vivieron en aquel entonces. Era una práctica común mostrar los instrumentos de tortura a los sospechosos durante un interrogatorio amistoso inicial. En los interrogatorios posteriores se utilizaban formas brutales de castigo corporal, que incluían el potro y mantener a alguien despierto durante días. Una técnica de uso común se llamaba inmersión, cuando una bruja acusada era atada a una silla y sumergida en el agua. Si flotaba, se le consideraba una bruja que había usado su magia para mantenerse a flote. Luego se le quemaba en la hoguera. Si se hundía, era considerada una inocente que había muerto involuntariamente. Pero en la mayoría de los casos, la pena máxima para aquellas mujeres que eran acusadas de brujería era quemarlas vivas, pues se creía que con eso se purificaría su alma. Recordemos que la primera mujer acusada de ser bruja fue García del Valle, misma que murió quemada en Zaragoza en 1498. Los objetos y métodos exclusivamente de tortura se utilizaban como castigo o para que los acusados confesaran. Por ello, era de suma importancia mantener vivas a las víctimas. Entre más largo y doloroso el suplicio, mejor para el castigo. Es importante recordar que muchos de los instrumentos que se utilizaron durante esta época actualmente son expuestos en diferentes museos alrededor del mundo. Algunos de los que más se utilizaron son los siguientes. La cuna de Judas, donde el verdugo dejaba caer a la víctima sobre un asiento con forma de pirámide, las veces que fuera necesario, mientras su torso era sujetado con una base metálica sostenida por cadenas. Al ser uno de los métodos más dolorosos, las víctimas solían confesar de manera rápida. Posteriormente, tenemos la rueda de hierro,
Aquí, el reo era colocado alrededor de una rueda de hierro que desarticulaba cada uno de sus huesos. Esto daba inicio a una muerte lenta, que terminaba con ahorcamiento, quema o decapitación pública, es decir, la víctima moría rápido con los ojos del pueblo sobre él o ella. Para los herejes se aplicaba la ablación de pies con fuego, donde quemaban los tobillos hacia abajo y luego procedían con las manos. Otro es el garrote. De este existen dos versiones, la española y la catalana. La víctima padecía por tanto asfixia como por una lenta destrucción de la médula espinal. El más popular y uno de los más utilizados fue la guillotina. Recordemos que esta máquina fue la que ejecutó a Luis XVI y se volvió muy común después de la Revolución Francesa. Este era el método de pena capital por excelencia, pues como se puede apreciar, la ejecución durante mucho tiempo fue un espectáculo de entretenimiento y de adoctrinamiento. Su función era la eliminación de la víctima, que generalmente ya había pasado por muchas miles de torturas. Pero estos no son los únicos instrumentos que puedes hallar dentro del museo. Sin embargo, es necesario que antes de entrar, todos los visitantes pasen por el proceso de sanitización, pues al llegar estará un guardia de seguridad que se encargará de brindar el gel antibacterial y de tomar la temperatura. Una vez que pasas por este proceso, de inmediato llegarán a la taquilla. Los costos para ingresar van desde los 60 pesos en la entrada general. Los niños de 7 a 13 años, estudiantes o personas de la tercera edad que presenten credencial, ya sea de estudios o de INAPAM, solo pagan 45 pesos. Y para los profesores que de igual forma lleven una credencial, la entrada es totalmente gratuita. Una vez que ingresas, encontrarán que el museo cuenta con 6 salas. En las 2 primeras se pueden observar aparatos utilizados para la humillación pública, como lo fueron las máscaras de hierro, la flauta del alborotador, donde el collar de hierro se cerraba por detrás del cuello de la víctima y sus dedos colocados, como los de un músico bajo los cortes de la mordaza, eran apretados a voluntad del verdugo. Esto en ocasiones llegaba a aplastar la carne, huesos y articulaciones. Para los borrachos, en esos tiempos, se tenía la picota en tonel. Era una forma de representar la vergüenza pública. Había 2 clases de picotas en tonel: las que tenían el fondo cerrado, en las que la víctima se colocaba dentro, con orines y estiércol o simplemente con agua podrida, y las abiertas, para que las víctimas caminaran por las calles de la ciudad con ellas a cuestas, lo que les producía un gran dolor debido a su gran peso. En las salas 3 y 4 se encuentran aquellos destinados específicamente para las mujeres y otros de tortura, como lo es la famosa silla de los interrogatorios, que actualmente sigue presente. Claro que con versiones modernas en las que se aplican choques eléctricos para que los presos confiesen o en su defecto mueran. La Inquisición fue una época especialmente oscura para la mujer, y debido a que muchas de las sentencias eran en contra de ellas, se crearon artilugios específicamente para torturarlas, como las arañas españolas, que son unas garras en 4 puntas unidas en forma de tenazas. Estas servirían tanto frías como calientes para alzar a las mujeres por el trasero, los senos, el vientre o la cabeza, donde las puntas podían quedar en los ojos o en las orejas. Otro que es muy conocido por usarlo en esta época de sobremanera en las mujeres para asegurar la fidelidad fue el cinturón de castidad. Y otro instrumento que representaba el cansancio de la vida de la esclavitud doméstica en las mujeres fue la famosa máscara de infantes, que era colocada a infieles, prostitutas y brujas. Se les encerraba la cabeza en máscaras de hierro con orejas de burro y bozales con picos que destruían la boca. De esta manera eran expuestas en las plazas públicas a merced de la cruel multitud que las humillaba y maltrataba, algunas veces hasta la muerte, y era así como el poder político exponía a los desobedientes y a los inconformistas. Finalmente, en las salas 5 y 6, los visitantes pueden conocer los instrumentos y aparatos utilizados en caso de pena de muerte. Antes de llegar a los instrumentos como tal, se encuentra una pequeña sala en la que se transmite un corto video hablando de manera breve sobre las formas de castigo
que empleaban durante la Inquisición, como la sierra, el potro y el aplastapulgares. Lo que hace diferente este espacio de los demás es que se transmite en pantalla una representación con videos de cómo sucedían estos procesos, lo que hace que las personas lleguen a sentir un poco del dolor de aquel entonces. La sala cuenta con pocos espacios para sentarse, pero tiene buen espacio para aquellos que permanezcan de pie. Al final, se puede apreciar aquellos instrumentos que terminaban con la vida de las personas, como lo fue el rompecráneos, donde la barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero, se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. También era muy común que recurrieran al descuartizamiento, que como su nombre lo indica, se desprendían los miembros del cuerpo de la víctima, sufriendo primero esguinces, continuando con el sistema óseo y finalmente con la pérdida del miembro. En algunos casos específicos, como en los de mujeres, se cortaban sádicamente los senos y para los hombres los testículos. Las jaulas colgantes son muy representativas, pues se encerraban a las víctimas desnudas, haciéndolas padecer principalmente de hambre y sed. Usualmente, las víctimas en las jaulas habían sido torturadas y mutiladas, y sus putrefactos cadáveres se dejaban allí hasta que se cayeran los huesos a pedazos. El macabro espectáculo se instalaba en lugares públicos, a la vista de todos, para que sirviera de advertencia. Los cuervos y otras aves carroñeras también participaban de la fiesta. Sin duda, puede resultar un ambiente incómodo y un tanto ofensivo, ya que en los estantes se exhiben réplicas y objetos que fueron ideados por mentes perversas, pero con una misma finalidad. El lugar tiene todas las herramientas y los equipos empleados para infringir castigo, que como podemos apreciar van desde la humillación por delitos menores, exponiendo a las personas a insultos, vejaciones y burlas, hasta los usados para aplicar la pena de muerte o pena capital. El término Inquisición comprende varias instituciones dedicadas a la supresión de lo que la Iglesia Católica denominaba herejía, es decir, personas que iban en contra de sus ideales. Esta época inició en la Edad Media, en el siglo XII aproximadamente, en el sur de Francia. En el año de 1249 se implantó en el Reino de Aragón, y con la unión de los reyes católicos se extendió a Castilla, con el nombre de Inquisición Española, a través de la cual llegó a México, y el primer inquisidor general del que hay registro fue Fray Tomás de Torquemada. De hecho, tener una respuesta concreta de ello sería prácticamente imposible o muy difícil, ya que había muchas prácticas que se realizaban de manera ilícita o de las cuales no hay registros hoy en día. Sin embargo, estudiando la sociedad de ese momento y las ideologías que se tenían, claramente podemos notar que el machismo y la misoginia eran factores determinantes para castigar a las mujeres. También recordemos que muchas eran acusadas de brujería o de realizar prácticas que iban en contra de la iglesia. No solo eso, la Iglesia Católica utilizaba muchas maneras de castigo, dentro de las cuales también existían la vergüenza pública, las multas, la incautación de bienes, o había una práctica denominada San Benito, que consistía básicamente en llevar una túnica burda con una cruz de San Andrés y un gorro llamado capirote. También existía el destierro, ya sea temporal o perpetuo, o condenaban a los herejes a trabajar en los galeones de la flota española. Mira, si bien existe una remota posibilidad de que en algún momento se quisiera volver a torturar de esa forma a las personas por parte de la iglesia, yo no considero que sería con esas mismas máquinas, ya que pues la tecnología ha avanzado bastante y esperaría que la sociedad también, para no volver a ese tipo de momentos o de prácticas básicamente. Al contrario, que como sociedad sigamos creciendo para comprender que si alguien es diferente o no piensa igual que nosotros, no se le debe castigar y debe existir una equidad entre hombres y mujeres.
También recordemos que muchos de estos artefactos fueron la base para desarrollar algunas de las tecnologías o artefactos con los que contamos hoy en día. Y así como en los museos de historia también se exhiben artefactos como lanzas, hachas, también es útil para nosotros que se cuente con este tipo de artefactos exhibidos en un museo, porque así podemos nosotros identificar el origen de algunos artefactos usados hoy en día. Desde el punto de vista de un historiador, es bastante importante estudiar todo aquello que pasó antes, pues de esta forma aprendemos de ello y analizamos los motivos por los cuales la sociedad llegó a tal punto de torturar a quienes consideraban diferentes, cosa que en la actualidad no ha cambiado demasiado, pero hoy en día ya no se tortura. Sin embargo, aún se violenta a mujeres, personas LGBT, personas con alguna discapacidad o cualquier otra minoría, solo por existir o romper el molde que muchas personas conservadoras tienen. Entonces, es importante que este tipo de museos exista, porque así conocer la historia nos ayuda a no repetirla. Por otra parte, fue hasta 1478 que el Tribunal de la Santa Inquisición se fundó en España, por los reyes Isabel y Fernando. Pero la institución llegó a América un siglo después, por lo cual también tuvo un fuerte impacto en México. Recordemos que en 1521, concretamente el 13 de agosto, se consuma la empresa de descubrimiento y conquista iniciada en febrero de 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, es decir, la caída de Tenochtitlán en manos de las tropas comandadas por Hernán Cortés, con lo cual se daba inicio a 3 siglos de dominación española en el sur de Estados Unidos, repúblicas centroamericanas y claramente México. Es por ello que el Museo de Tortura en la Ciudad de México funciona como un recordatorio permanente de cómo el pensamiento ha evolucionado y que ha existido un gran avance para que la sociedad hoy en día tenga libertad de expresión. Además, con todo este pasado histórico ha permitido que poco a poco se vaya haciendo a un lado esta represión, surgiendo movimientos que siguen luchando hoy en día por un correcto ejercimiento de las leyes en nuestro país. Un claro ejemplo de esto es el feminismo, que sigue alzando la voz día a día para que ninguna mujer tenga que volver a sufrir algún tipo de maltrato. O la comunidad LGBT, que muestra que la homosexualidad no debe ser vista de mala forma en tiempos modernos, pues todos tenemos derecho a elegir libremente sobre nuestra sexualidad. Sin duda, el trasfondo histórico y social que cuenta el Museo de la Tortura es bastante complejo cuando lo analizamos con detenimiento, haciéndolo muy interesante y educativo. Es por ello que en Conociendo mi Historia les recomendamos este recinto, para quienes no lo han visitado o para quienes quieren volver. Recuerden que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla.